¿Qué tal, mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas? Qué gusto saludarles de nueva cuenta en este espacio tan especial de Divina Humanidad. Y bueno, retomamos nuestro camino, este camino de acercamiento, de enseñanza, de reflexión, también, ¿por qué no?, de crítica ante los temas que vamos reflexionando en este espacio. Y bueno, me da muchísimo gusto saludarles de nueva cuenta. Y bueno, hoy tenemos ya una nueva etapa, inclusive tenemos un nuevo fondo. Así que estamos estrenando este nuevo espacio de Divina Humanidad para refrescar lo que vamos haciendo en este gran espacio. Así que mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanos, pues nuevamente bienvenidos, bienvenidas a este espacio. No se les olvide seguir el canal, darle clic a la campanita y compartir este video, compartir también todo el material que tenemos, que sabemos y que sé de manera especial que es de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Y hoy tenemos un tema muy especial, un tema que es de suma importancia para no solamente la vida cristiana, sino para la vida de todo ser humano, inclusive independientemente de sus creencias religiosas. Es un elemento importante de nuestra vida y que incluso muy pocas veces la reflexionamos. La conocemos, hablamos inclusive utilizando la palabra, pero no sabemos a profundidad qué es lo que conlleva en su realidad misma y lo que también nosotros debemos de vivir y experimentar en cuanto a este tema. ¿Y qué vamos a hablar? Y vamos a hacer un conjunto de varios episodios con este tema, no van a ser seguidos, pero vamos a estar hablando de manera esporádica de este tema importante, y es el tema de la espiritualidad. Un tema, como lo acabo de mencionar, importante para la vida del ser humano, pero desconocemos sus raíces, desconocemos inclusive cómo vivirla de mejor manera. Quienes son cristianos lo escuchan en las iglesias, lo escuchan de los clérigos, los sacerdotes, de las religiosas, de los religiosos, pero lamentablemente a veces no nos dicen cómo debemos vivir esta realidad en nuestra vida. Muchos piensan que solamente espiritualidad es sentarse, decir el Padre Nuestro, incluso para quienes sean de la Iglesia Católica Romana, un Ave María, y con eso ya viví mi espiritualidad. Otros también piensan que vivir espiritualidad es solamente agarrar un libro y estar repite y repite fórmulas, y con eso ya cumplieron en su vida espiritual. Y tampoco lo es. Así que vamos a tratar en estos episodios dedicados a este tema, tratar de profundizar, entender de dónde se viene esta realidad, por qué es parte nuestra esta realidad de la espiritualidad y cómo vivirla para que también pueda tener una proyección en nuestra vida y no simple sea eh, rezar, como muchas personas lo dicen, sino es orar, pero verdaderamente dialogando, viviendo, experimentando esa realidad de Dios en nuestras vidas. Y hoy tenemos un invitado especial para esta reflexión que nos va a estar acompañando tomaditos de la mano para poder entender esta parte importante de la vida del ser humano. Que no es solamente la parte cristiana, porque muchos piensan que espiritualidad solamente es vida cristiana. Y no, todas las creencias, toda la realidad profunda del hombre conlleva precisamente una espiritualidad. Y hoy tenemos como invitado al reverendo padre Christopher Josué Galván Uribe, rector de la parroquia de San Marcos, aquí en la Ciudad de México, de la Iglesia Anglicana de México, y pertenece a esta hermosa diócesis de México también. Así que le damos una cordial bienvenida al padre Christopher Josué, más conocido como el padre Josué. Padre Josué, bienvenido a este espacio de Divina Humanidad. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Me encuentro bien y agradecido de podernos encontrar en este día para hablar de la espiritualidad, ya que ha sido, para ser muy sinceros, un camino increíble que yo he trabajado. No digo que lo haya terminado, pero sí es un camino bastante interesante de transformación y de cambios. Qué bueno, y es un cambio que se necesita, creo que todos lo tengamos, ¿no? Porque a veces se centra incluso esta parte espiritual solamente como en los padres, ¿no? En los religiosos, en las religiosas, en los clérigos, clérigas y hasta ahí. Y quien se apega ya dice, bueno, agarré un poquito de vida espiritual, pero la espiritualidad es de todos, ¿correcto? Sí, ciertamente, la realidad es que a veces se escuchan frases como, ¿para qué yo debo leer la Biblia? Que lo lea el padre. ¿Para qué yo debo llevar una vida espiritual? Que lo haga el padre o el pastor o quien sea.
pero eso es negarnos una característica muy humana y perfeccionar o desarrollar ciertas características que nos incumben como seres humanos y hasta evitar nuestra propia transformación a una vida más plena inclusive, ¿no? Entonces, sí, se vuelve importante abordarlo. Porque incluso nunca falta el que dice, pues si yo para qué vivo espiritual, si para eso está el Padre, ¿no? Para eso están ellos, ¿para qué lo hago yo? Sí, claro. Muy bien, Padre José, vamos a iniciar esta plática y creo que una pregunta esencial para iniciar es, ¿qué es la espiritualidad? Primero tener un concepto Ujú. para después ir profundizando ya desde la creación del ser humano, porque prácticamente el ser humano desde la creación, este, vive ya esta realidad espiritual. ¿Qué es la espiritualidad, Padre? Compártenos esa parte. Realmente hay muchas definiciones que podríamos dar sobre la espiritualidad. En lo personal, para mí la espiritualidad son los pulmones de la persona, es lo que nos hace sentido de trascendencia, lo que nos conecta como seres humanos, lo que nos humaniza inclusive. Desde una perspectiva cristiana, por supuesto, diríamos que es lo que nos transforma, esto que en el mundo ortodoxo, inclusive en el mundo místico, conocemos como teosis, ¿no? Que es lo que nos asemeja a Dios, que curiosamente es lo que nos va humanizando cada vez más. Y aparte es un legado humano. eh, Desde los albores de la humanidad hasta el día de hoy, la espiritualidad siempre ha existido, siempre nos acompaña, y aún en estos momentos que pareciera que el mundo es más secular o que es menos creyente, la espiritualidad se ha infiltrado y sigue estando ahí, y lo podemos ver en muchas cosas. Un ejemplo que puede sonar un tanto gracioso, pero somos tan espirituales y buscamos tanto la trascendencia que aunque no vayamos a la iglesia, aunque no hagamos esos trabajos que normalmente consideramos como espirituales, pero aún tenemos héroes de la fe, por ejemplo, o héroes que nos conectan con lo espiritual. Por ejemplo, tal vez muchos ya no hablan del sacrificio de Cristo, pero mi generación pregunta, ¿dónde estaban cuando murió Iron Man en la película de Endgame, ¿no? Sí. Entonces hasta la gente lloró, y hubo ya este sacrificio vicario de Iron Man que salvó a la humanidad y que levanta esta dignidad humana, ¿no? De sacrificio, de autoentrega y demás, que son valores espirituales. Ya no hablemos de los horóscopos, de santería inclusive, donde la espiritualidad sigue presente. Podemos o no estar de acuerdo, burlarnos, o inclusive discriminar, pero la espiritualidad se ha adentrado aún en esta época que pareciera menos creyente, y ahí está presente. Porque la espiritualidad también hay que entenderla como ese canal natural, ¿no? Que Dios nos regaló para decir, mira, aquí estoy y este es el punto en cual estamos unidos tú y yo. Porque no solamente es grupal, porque mucha gente piensa también a veces que la espiritualidad es grupal. Ay, si todos juntos aquí ya, no. Es que la espiritualidad se vive desde la persona, desde tu propia realidad. Por eso es que también decimos que Dios nos conoce a profundidad, conoce nuestro ser, ¿no? Y es interesante todo lo que comentabas ahorita en cuanto a que esa parte espiritual es tan natural en nosotros y es la más descuidada, ¿no? Es la más descuidada. Entonces, Padre, entonces, ¿de dónde viene esta realidad? ¿Desde dónde el ser humano es consciente de que tiene ese canal en su corazón? Pues es que realmente marcar como una fecha de origen de dónde nos viene la espiritualidad es imposible saberlo, porque desde que el humano es humano existe la espiritualidad. Michelia, de un autor que es muy bueno y recomiendo bastante, nos habla de que el ser humano es el homo religiosus, ¿no? El ser religioso. Sí somos homo sapiens, pero también somos seres religiosos. Y desde que el humano es humano y desde que el humano puede caminar en dos pies, que puede ver hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, que puede tener este movimiento, desde ahí podemos encontrar la espiritualidad, ¿no? Desde la búsqueda del centro, la búsqueda del significado, la búsqueda de lo trascendente, del otro que será la divinidad, la naturaleza, la misma comunidad. Lo que tenemos en la antigüedad, en lo que llamamos prehistoria, pues son los documentos opacos. Mircea Eliade llama documentos opacos porque pues, evidentemente no sabemos qué significaban o qué cosas pasaban, pero hay elementos, ¿no? Supongamos que un elemento opaco es como si de repente en una excavación arqueológica encontráramos una cruz de ceniza y cebollas y vinagre, ¿no?
No Ujú, sabemos qué significaba eso. Tal vez en 2000 años no saben qué significaba eso, pero eso implica que había un significado trascendente de la muerte, de algo que acontecía. Lo mismo cuando miramos al pasado. No podemos saber lo que pensaban, sobre qué creían en la vida después de la muerte o situaciones así, pero encontramos un ejemplo, eh, lugares de entierro. ujú, Solamente cuando te interesa la persona y hay un sentido de trascendencia, hay un lugar de entierro. Porque aparte esos lugares de entierro tienen ropas, tienen objetos cotidianos, entonces implica cierta continuidad después de la muerte. No sabemos qué significaba, pero sabemos que algo significaba. Y entonces la espiritualidad existe desde que el ser humano existe, porque es la búsqueda de la trascendencia, pero también es lo que nos va humanizando, porque algunos han comentado que inclusive la espiritualidad es una de las partes más elevadas de la evolución, porque es la capacidad de pensar en el otro, ujú. de pensar en la comunidad, de no solamente mi bienestar, sino el bienestar del otro. Claro, en la espiritualidad es un camino individual, pero que se expresa hacia el otro. Si de repente mi espiritualidad únicamente es mejorar yo como persona y se queda en la individualidad, llamaríamos que eso es enajenación. La espiritualidad siempre se expresa en el otro y lo que vamos viendo en el transcurso de la historia es que esta espiritualidad mueve a hacer comunidades, a compartir la vida, sea como esto significara, a colaborar con la creación. Podremos estar en contra, por ejemplo, de los sacrificios humanos en la época prehispánica, pero era de alguna manera estar en colaboración con la creación. El dios Sol necesita alimento, tenemos que brindar este alimento como personas para que la creación siga caminando. Entonces, es un sentido de trascendencia fuerte que no se agota. Y bien decías, padre, en esta época hemos descuidado tanto la espiritualidad y es cuando más la necesitamos. Notamos personas que siempre vivimos en insatisfacción, en tristeza, en dolor, que pareciera que nunca estamos satisfechos. Y habría que preguntarnos si esa insatisfacción constante en la que vivimos como humanidad no se debe a que hemos descuidado algo que podremos decir que los primeros humanos eran primitivos, pero que entendían perfectamente Ujú. el sentido de trascendencia, que eso es algo que hemos olvidado. Y tan honestamos que al principio dije una broma, pero que es verdad. La muerte de Iron Man tuvo trascendencia desde el mito del superhéroe. Esta vida que se entrega y que tiene un cierto sentido de sacrificio. Entonces, sí, creo que tendremos que reconectar con que la espiritualidad nace desde que el ser humano existe y que es un elemento que jamás podremos quitar. Y es una parte tan importante en la vida del ser humano que también nos recuerda que tenemos todos la misma dignidad, Ujú. ¿no? Y no solamente, como bien decías, el que nos hace compartir y el que nos hace incluso para preocuparnos por el otro, sino que también se nos recuerda de que el otro tiene la misma dignidad. Y hoy en día estamos pasando por esa Ujú. crisis, una crisis profunda en donde se olvida que el otro tiene la misma dignidad, incluso queremos pasar encima del otro sin importarnos quién sea, y olvidamos esa parte. Padre, no sé si tengas respuesta a esta pregunta o qué Ujú. tanto puedas responder a ello, pero hoy en día también hay mucho hombre y muchas mujeres, mucho varón, muchas mujeres, que dicen que solamente nuestra vida está aquí, ¿no? Lo que se dice en filosofía del alma, por ejemplo, animal, ¿no? Que una vez que desaparece, allí no se habla de una trascendencia en cuanto a los demás seres de la creación. Pero en cuanto al ser humano, sí se habla de esa trascendencia, se habla de lo que con Cristo, ¿no? Sabemos de esa vida eterna, que vamos a tocar ese punto mucho más adelante, no hoy, pero ¿por qué afecta tanto esa falta de espiritualidad que la gente incluso llega a perder ese sentido de trascendencia? Claro. Bueno, algo, no sé si tenga respuesta, pero creo que es algo importante señalarlo. Nuestra espiritualidad, nos guste o no, el tenerla, el cómo tenerla o el no tenerla, va a afectar sí o sí nuestra posición en la vida. Eso Ujú, es un hecho, porque moldea nuestro pensamiento, moldea nuestras decisiones, moldea lo que vamos realizando momento a momento. Y es ahí donde se vuelve importante. Por eso decía al principio, si de repente mi espiritualidad se queda en lo íntimo, me vuelvo egoísta y eso se llama enajenación o espiritualidad. Y en ese sentido, podríamos comentar que, o sea, es que esa es la cuestión también de la espiritualidad, que si de repente buscáramos pruebas para creer en la vida eterna, en la vida después de la muerte, en todo esto,
nos quedaríamos sin pruebas. Eso parte de una relación ya íntima que uno va cultivando momento a momento y que se vuelve experiencia de vida. Pero yo no puedo convencer a nadie, más bien es a través del sentimiento que tengo de encontrar un porqué, encontrarme con la espiritualidad. Y es ahí donde vamos a poder partir, porque mira, yo creo, un ejemplo, como dije al principio, la espiritualidad no se ha ido, pero se ha convertido en horóscopos, se ha convertido en astrología, se ha convertido en todo esto, donde de alguna manera como seres humanos queremos controlar lo que no podemos controlar. Y desde ahí poderle dar sentido a nuestra propia vida o existencia. No soy culpable yo, son culpables los astros, son culpable algo más. Y vamos buscando una trascendencia. Y eso va moldeando nuestra forma de actuar. No podemos ser pareja porque los astros no se alinearon correctamente. No podemos ser pareja porque tú eres Géminis y yo soy Piscis, ¿no? Entonces, esto va moldeando también nuestra existencia, nuestras decisiones que vamos tomando. Y el falta de espiritualidad, por supuesto, va también a tocar nuestra forma de actuar. Si no tengo sentido de trascendencia, ¿qué importa mis acciones? ¿Qué importa que piense del otro? ¿Qué importa lo que suceda en un futuro? Lo inmediato es hoy. Y eso lo vamos viendo el día de hoy. Vemos generaciones que todo es instantáneo, rápido, mi placer, mi beneficio, pero hemos olvidado la autoentrega, la ayuda a los demás, la caridad, el amor. Y vivimos tan inmediatamente porque creemos que es lo único que tenemos, que nos volvemos profundamente egoístas. No pensamos en los demás. Voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo y que creo que todo el mundo lo ha visto y que puede sonar tal vez absurdo, pero creo que es importante. Cuando mi esposa está embarazada, es raro la persona que ya te ceda el lugar. Y sé que puede sonar muy tonto, pero este sentido de el otro necesita algo. Mi vida tiene que tener un sentido también de renuncia a mi propia comodidad para el bienestar del otro. Porque ese acto también es un acto trascendente. Ya no pensemos en la divinidad, un acto trascendente dentro de la comunidad porque nos cuidamos unos a otros. Y eso se perdió. Y se perdió también porque como que nos hemos centrado mucho en esta parte en de que yo busco mi comodidad y entonces hemos caído en un acto egoísta, ¿no? Nuestro egoísmo creo que ahorita está en una etapa mal interpretada, ¿no? Porque hemos caído lamentablemente en esa parte de hoy, tener tanta libertad de ser yo quien quiera y de que nadie me tiene por qué limitar, que hemos tergiversado inclusive la espiritualidad, ¿no? Yo creo que ha sido la tentación a lo largo de la historia del ser humano, ¿no? Porque creo que la espiritualidad es ese canal divino que Dios nos regaló, pero lo hemos malinterpretado y lo hemos mal utilizado. Y le hemos querido dar un significado muy personal. La espiritualidad es objetiva, ¿cierto o falso? Diríamos, no sé si podría decir que la espiritualidad es objetiva. Se tiene que dar un entorno comunitario donde podamos comprobar lo sano de nuestra espiritualidad. Ujú, Porque finalmente es una relación personal. Pero es una relación personal que hace que dejemos de vernos el ombligo. ujú. Eso es lo importante. Estamos ensimismados. Y la espiritualidad es algo que nos obliga a salir de nosotros mismos. Por eso es que si por ejemplo estuvieron en Cuaresma el día de ayer, en miércoles de ceniza, los que practiquen esta religiosidad, hay 3 puntos clave que habla Jesús. Uno de ellos es la oración. La oración es el primer momento en el cual uno sale de sí mismo. Uno no es su propio Dios. Vivimos en una espiritualidad del bienestar. Sobre todo hoy en día del bienestar, ¿no? Sí, Esa palabra mal utilizada que se volvió un eslogan gubernamental, claro. pero que también tiene una profundidad tremenda y que lamentablemente hoy ya se ha desvirtuado Sí, también. claro. Sí, o sea, el bienestar lamentablemente se ha malinterpretado desde un bienestar colectivo a una cuestión de una situación de bienestar. No sé si te gustaba, padre, los polivoces. Ujú. Estaba doña Naborita Sí, y el sí, sí. Gordolfo Gelatino, ¿no? De repente doña Naborita estaba planchando, llegaba Gordolfo y le decía, madre, no me gusta verla planchar, métase al cuarto. Ándale. Excelente ese gran ejemplo, Y, ¿no? y eso se ha convertido en la Jesús. espiritualidad del bienestar. Ajá. No, no nos preocupa la persona, nos preocupa que nos quite nuestra felicidad, que nos deje, nos molesta estar incómodos.
Y la vida es incomodidad. Ujú. La más de las veces es incomodidad. No queremos ver al otro llorar, no porque me interesen sus sentimientos, es porque me incomoda su llanto. No queremos escuchar a las madres buscadoras porque es incómodo una realidad mexicana. Sí. Vivimos una sociedad del bienestar y eso nos ha ocasionado que que terminemos creyendo, perdón, situaciones que son muy lamentables. Y lo digo con mucho respeto por esa espiritualidad del querer es poder, el pobre es pobre porque quiere, porque esto nos hace cada vez más egoístas, nos ensimisma cada vez más. No podemos abrir los ojos a los demás, porque si al final terminamos creyendo esta parte de espiritualidad de el pobre es pobre porque quiere y todo esto, no tengo por qué tocar tu vida, no tengo por qué ayudarte. Tú échale ganas, tú puedes, no seas flojo. ¿Y dónde queda el cuidado, la caridad, el amor, la comprensión, el cuidado al otro? Entonces, claro, vivimos una espiritualidad del bienestar, una espiritualidad hedónica completamente, pero hemos perdido esta esencia y se nota en la vida cotidiana. Entonces, la espiritualidad en principio es salir de nosotros mismos. Es una experiencia personal, es subjetiva, pero nos hace salir de nosotros mismos y es ahí donde la comunidad importa, porque no sé si la espiritualidad es objetiva o no, pero se refleja dentro de la comunidad. Yo creo que porque es el toque con la divinidad, Ujú. ¿no? Yo pienso que ahí es donde está la objetividad, pero bien dices, se hace subjetiva en el momento de la vivencia porque es personal, ¿no? Como decía yo también al comienzo, la espiritualidad es personal y lo ideal es que te conecte con esa realidad divina. Y como decíamos ahorita, lamentablemente ya la hemos justificado y hemos direccionado esa conexión con otras realidades. Es que el ser humano es muy fantástico, Ujú. ¿no? Con lo que decías ahorita del superhéroe. A fin de cuentas, ¿por qué se pone incluso a veces la esperanza en ese superhéroe? Porque a fin de cuentas somos fantásticos. O sea, tendemos a armar eso. Si existe la ciencia ficción es por el anhelo del ser humano de vivir esas realidades, pero la espiritualidad es poner los piecitos sobre la tierra, ¿no? Y ahí es donde fallamos. Entonces, creo que también el cristianismo por eso ahorita tiene, me imagino, esa crisis de fe tan fuerte, ¿no? Porque a fin de cuentas, la persona de Cristo se impone como el Hijo de Dios, pero todos quisieran ver a Cristo incluso desde una perspectiva más fantástica. Ujú. Sí, incluso los apóstoles. Los apóstoles veían a Jesús desde 12 perspectivas diferentes, Ujú. ¿no? O sea, no, si queremos pensar que los apóstoles, ¿no? Centraron su vida en Cristo, ay, y todos estuvieron de acuerdo, no, si no, no existiera un Judas que lamentablemente se ahorcó, ¿no? Todos tenían su perspectiva diferente, entonces no tengo ahorita el dato, pero imagínate los millones de seres humanos que somos y cada quien tiene una perspectiva muy personal de la vida espiritual. Y de todos los que somos cristianos, no hemos unificado incluso a la persona de Cristo. Porque una cosa es vivir la espiritualidad personal como iglesias y otra es qué perspectiva tienes tú de Cristo, ¿no? Claro. Entonces, está difícil, Padre Josué. Sí, no, claro. Y algo importante, la espiritualidad se convierte en lo más terreno del mundo. Porque hemos pensado que la espiritualidad es elevarse sobre el mundo para ya no tener problemas. Hay una frase que me cae muy gorda, me cae muy mal, y es el échale ganas, ¿no? Ah, Porque, ¿qué más ganas puedo echarle si ya estoy viviendo, si estoy tratando de salir adelante? ¿Qué más ganas, no? Pero para el cristianismo se ha convertido en algo diferente, que también me cae muy mal, que es ten fe. Yo odio y me desespera cuando alguien dice, fallece alguien, hay una enfermedad, ten fe. Y siempre me enoja porque le digo, oye, bueno, está bien, buen consejo, pero dime dónde esa persona va a conseguir la fe. O sea, va a ir a la farmacia, va a comprar 5 mililitros de fe, se le va a inyectar, ¿qué va a hacer, no? Y otra, ¿qué es lo que creemos que la fe hace? Es decir, si la idea es de ten fe para que tu problema se solucione de manera mágica, estamos enajenando a la gente a falsas ilusiones. Y por eso de repente hay tanto fracaso dentro del propio cristianismo porque nos hemos vendido y nos hemos comprado una mentira. Y es ahí donde debemos tener también mucho cuidado. La fe es terrena y la espiritualidad es terrena también. La espiritualidad no puede ser elevar sobre la mortalidad, ¿no?
es vivir la mortalidad desde el agradecimiento también, desde la apertura a lo divino. En este caso, como cristianos, desde la apertura a Cristo mismo, pero es vivirlo. Y eso lo entendían también las personas que llamamos primitivas, porque entendían que el bienestar colectivo era un bienestar personal también. Ujú. Entonces, tenemos que tener cuidado en pensar que la espiritualidad es un elevarse sobre los demás, más bien sería un enraizarnos en la tierra en la que pisamos y que nos hace más misericordiosos y más amorosos. Pero sí, hay un dato muy aterrador, muy, muy aterrador que debemos reflexionar bastante, que me acuerdo de una conferencia lo dijeron y era, México, ya sin contar denominaciones, sin contar tipos de iglesia, es un 80-90% cristiano. Suena muy bonito, ¿no? Ya sean católicos romanos, anglicanos, metodistas, luteranos, pentecostales, da igual, son cristianos. Ujú. Y decía el dato, y sin embargo, México vive las peores violencias en narcotráfico, desaparición, muertes, asesinatos, etcétera, etcétera. ¿Cómo un país tan cristiano? Es tan incoherente. Es absurdo, Sí. es absurdo. Porque sí, nominalmente somos cristianos, pero la espiritualidad no ha tocado la vida. Porque no nos hemos enraizado y no hemos trabajado por la vida también. Nos hemos enajenado. Entonces, la prueba está ahí. ¿Cómo es posible que un país tan cristiano sea un país tan violento? Y es algo que debemos reflexionar bastante, porque pareciera que la fe entonces no está dando resultados o que estamos malinterpretando la fe. Ujú. Y vaya, lo podemos notar ya desde una perspectiva cristiana, donde la parte más, yo creo que a los cristianos, si sinceramente, si habláramos de Cristo, nos escandalizaría Cristo de nuevo. Ujú. Porque Jesús dice una carta de San Pablo, no se aferró a su condición divina, sino que se hizo humano y murió muerte y muerte de cruz. Dicho de otro modo, Jesús se ha vaciado de su divinidad para caminar con nosotros. Y nosotros no queremos vaciarnos de nuestro egoísmo. Sí, es que es como que la receta es adversa o diferente. Tenemos ahora nosotros que vaciarnos de nuestra humanidad para podernos entonces llenarnos de divinidad. Y es que esa parte es la que el ser humano tampoco ha entendido, ¿no? De eso, sobre todo de San Pablo, ¿no? Cuando dices que Cristo mismo dice también que ustedes son como dioses. Y no faltará el que diga, ay, entonces yo también debo de ser sobre omnipotente. El malentender esas palabras, ¿no? De Jesús. Entonces, necesitamos que esa espiritualidad también nos permee. Ahorita no les vamos a enseñar a orar, porque eso también quiero que queden claro, porque a lo mejor dirán, ay, entonces me van a enseñar ahorita. Ahora, no, estamos haciendo un análisis de esa crisis espiritual que estamos viviendo y que es necesario que reflexionemos, porque ¿cuál sería la pregunta, Padre Josué, para poder analizar cómo estoy yo en mi vida de conexión, en mi vida espiritual? ¿Cuál sería, qué propondrías tú? Que sería la pregunta ideal como para que cada uno de los que nos están viendo ahora puedan decir, ah, voy a evaluar mi espiritualidad. Pues yo diría una pregunta y una reflexión. La pregunta y es la que yo me he hecho es, sobre todo en mi matrimonio, en mi vida en comunidad, como sacerdote, como hijo, como persona, sería ¿cuánto estoy amando? Y amando de verdad. No con migajas, no con amores tóxicos, sino un amor de verdad. Y de repente, pues sí me he dado mis topes de cabeza, ¿no? Ujú, Pero yo creo que primero sería cuánto estoy amando, y amando de verdad, no desde como lo entendemos de manera a veces muy tóxica. Y ya habrá tiempo para dialogar qué significa amar de verdad, qué ujú. significa conformarse con migajas. Pero lo segundo, y también yo creo que importante, es qué tanto en tu vida o en nuestra vida damos tiempo a la soledad y al silencio. Porque sé que parecerá absurdo, pero somos generaciones, somos personas que no estamos acostumbrados ni al silencio ni a la soledad. Buscamos el ruido. Y la pandemia lo reveló. No queremos Ujú. estar solos, no queremos estar en silencio, nos aterra. Y eso implica que no queremos estar con nosotros. Y el no estar con nosotros implica que no queremos estar con Dios. Yo siempre lo digo de esta manera. Cuando estamos con Dios, ¿qué esperamos de Dios? ¿Que sea nuestra cartera con patas o que sea Dios para nosotros? Que es bien diferente. Doy ya rápidamente este ejemplo. Cuando, por ejemplo, un papá o una mamá, y lo sabe perfectamente, su hijo solo le marca para pedirle favores, pedirle dinero, échame la mano en esto, y nunca le marca para saber cómo está, pues el papá o la mamá, por ser papá, por ser mamá, seguramente apoyaría al hijo.
Pero si le preguntaras a mamá o a papá, ¿cómo te sientes? Pues dirá, me siento utilizado, me siento mal, quisiera que me hablara por saber cómo estoy. Claro. Dios es papá. Ujú. Cuando hablamos con Él, ¿para qué hablamos con Él? Y nos vamos a dar una gran sorpresa que la verdad es que no nos interesa a Dios, nos interesan los milagros que nos va a dar, pero Dios no. Entonces, el tiempo de soledad y silencio es un tiempo en el cual se encuentro conmigo y con Dios que me habita. Cuánto tiempo estoy con Él es también cómo está mi espiritualidad. Si de repente no puedo pasar un momento en silencio ni en soledad, habría que cuestionarnos en qué estás poniendo tu fe, en qué estás poniendo tu esperanza y cómo está tu espiritualidad. Sí, es excelente lo que acaba de decir, Padre Josué, porque prácticamente ahí también nos acabas de invitar a cómo saber qué dirección tiene esa conexión con Dios, ¿no? Porque cuando nos hace comezón esas acciones o actividades necesarias, que es el silencio, la soledad, que son importantes, menos aquí en la Ciudad de México, en donde se vive una vida tan estresada, tan escandalosa, en donde uno no puede estar tranquilo, en donde hasta para dormir, si vives cerca de una avenida de las principales que 24 horas están en acción, no puedes estar en silencio. Allí ya tenemos nosotros una guía, pero cuando el corazón te está pidiendo, ay, quisiera irme un rato al silencio, donde no hay ruido, entonces quiere decir que por ahí a lo mejor tu espiritualidad no está tan perdida, ¿no? Pero cuando anhelas que esa vida espiritual te corrija tu vida, porque hay gente también que así, eso espera, ¿no? Como bien decías ahorita de Dios, ay, que quiero que Dios me corrija mi vida, o que los astros me corrijan mi vida, este, entonces ya ahí está malentendida, ¿no? Y ahí está tergiversada, y ahí donde debemos de poner mucha atención, Sí, ¿no? claro. Y hay que ser cuidadosos. La espiritualidad es una espada de doble filo, ¿no? Que si no se sabe cuidar y no se sabe cultivar, eh, ahí es donde entonces caemos en el grave error. Sí. Vamos a pasarnos a la parte de los sacerdotes, Ok. porque a fin de cuentas, ahora vamos a encerrar un poco en el cristianismo. Sí, sí. Y estamos hablando de todas las iglesias, no vamos a especificar nada más de la iglesia anglicana. Vamos a hablar de todas las iglesias, porque también a fin de cuentas los laicos son fruto de la guía de sus pastores. Querramos o no, Sí. son fruto de la guía de los pastores. Esta vivencia también de espiritualidad afecta a los sacerdotes, ¿es correcto o no? No, sí, por supuesto, realmente eh, una forma de saber cómo va tu ministerio, cómo va nuestro ministerio, es también cómo está nuestra espiritualidad. Porque si nosotros, sacerdotes o pastores o ministros, no tenemos la capacidad de estar en contacto con la fuente de la vida, si no estamos capacitados ni hacemos el trabajo de vivir nuestro desierto, nuestra noche oscura, ya hablaremos de ello, pues realmente estamos pastoreando desde el ego, desde la soberbia, desde la vanidad, desde dónde estamos haciendo nuestro trabajo. Me acuerdo que Paul Moore, una persona que conoces, que nos viene a dar retiros cada año aquí en la Diócesis de México, decía que cuando un sacerdote se le acercaba emocionado, con una idea, que quiere hacer algo y demás, el padre Paul Moore decía, es la forma de decir, no puedes hacer ese trabajo ahorita. Ujú. Y de repente sí hubo como ese escándalo de, ¿por qué si se está animando si quiere? Porque no sabemos. En ese momento no lo explicó, ya después lo entendí con San Juan de la Cruz, porque no sabemos si eso que quiere realizar esa persona viene desde el amor o viene desde el ego, la vanidad, la soberbia. Uno puede sentir su vocación desde una herida, desde la infancia, desde un prejuicio, desde un deseo, desde un anhelo, desde donde uno quiera, pero esa vocación no se puede sostener desde esa herida siempre, porque si no vamos a ser pastores arrogantes, soberbios y vamos a dañar al pueblo Ujú. que está encomendado a nosotros. Y eso es algo que desde la espiritualidad, desde el silencio, desde la soledad, se nos revela. ¿Desde dónde estamos pastoreando? Y sí, tienes razón en algo. La gente es reflejo también, parte de la gente es reflejo nuestro. Y me acuerdo que en un sermón le decía a mi gente, no sé si estoy fracasando como sacerdote, porque después de los sermones, de las liturgias, de todo lo que podamos hacer, si algo verdaderamente está cambiando en ustedes y en mí, si saliendo de la iglesia estamos siendo Ujú. mejores personas,
Esa sería la pregunta, porque el éxito de una iglesia no se mide, y nos gusta acariciarnos el ego con eso, y a mí inclusive. No se mide desde cuánto dinero entró, desde cuánto ingresó, desde cómo están nuestras finanzas, ni siquiera así cuántas bancas llenas hay, ni siquiera eso se podría medir. Se tenía que medir desde los que estamos ahí, cómo va mejorando nuestra relación con Dios y con los demás, porque la espiritualidad va a provocar amor y libertad. Claro. Yo no sé si sea también un abuso de fe, porque también lamentablemente a veces como sacerdotes perdemos esta parte importante que es la parte filosófica de nuestra formación, que cuando nos recuerdan que el ser humano también es raciocinio y que también es importante. Porque como que nos pasamos tanto a esa vida espiritualidad malentendida, que todo se lo queremos atribuir incluso a Cristo. Ay, Señor, es tu pueblo, es tu rebaño, tu obra en él. Sí, es cierto, ¿no? Tampoco vamos a hacer un lado la acción del Espíritu de Dios y de Cristo en su iglesia, pero también se necesita esa parte personal, esa parte de interacción entre el pastor, las ovejas y Dios. No todo depende de nosotros. Y todo sea lo mejor depende de Dios, pero también implica tu acción, tu esfuerzo, ¿no? Entonces, ahí caemos entonces en el otro extremo, que abusamos de esa espiritualidad, poniendo en las manos de Dios ya en exceso lo que incluso nos corresponde. Y eso yo en lo particular se lo digo a mis feligreses, ¿no? Y cuando he tenido la oportunidad de compartir con feligreses de otras iglesias, otras comunidades, yo les recuerdo eso. Incluso siempre les aplico una palabra que les provoca a lo mejor risa, pero que lleva mucho cierto. O sea, no anden con Dios ni con nadie de pedinches, porque ordinariamente caemos en lo que hace rato platicábamos, ¿no? Ay, Señor, resuélveme esto, ¿no? O aquí en México que está tan arraigado esa devoción a San Judas Tadeo, ¿no? Y que quieren que San Judas resuelva la realidad. Ay, Señor, San Judas, ¿no? Ayúdame a conseguir trabajo, pero está en su casa. O sea, como que esperan que San Judas me va a hacer milagro y que me llamen aún, ¿no? Está como el flojo ese que dice, oye, te regalo 50 pesos. Ay, sí, guárdamelo aquí, ¿no? Llegar a ese grado. Entonces creo que se abusa inclusive de la espiritualidad, se abusa de la fe, porque también requiere acción. La espiritualidad también es acción. Entonces no es quedarnos simplemente sentados esperando la obra divina, porque la obra divina se hace en el ejercicio del ser humano. Claro. Sí, de hecho, ahorita que decías esa frase, recuerdo un dicho de un padre del desierto que, palabras más, palabras menos, decía: llegó el hermano a pedirle oración a este hombre santo y le dice, ora por mí. Y el monje le responde a esta persona: de nada va a servir mi oración si tú no oras por ti, ¿no? Y eso es lo que se nos ha olvidado, ¿no? Que ante Dios todos somos iguales. La oración del padre, del obispo, del diácono, del laico, del papa, del arzobispo, es exactamente igual que la cualquier persona. Nadie está ni más ni menos cerca de Claro. Dios. Y eso nos ha olvidado. Pero por eso también decía esta parte, es decir, cuando ya en la soledad, en el silencio, uno puede reflexionar cómo está, a partir de ahí viene la acción. Eh, en la antigüedad, cuando la espiritualidad va surgiendo cada vez más, pues evidentemente no había psicólogos, no había psiquiatras, no había otros tipos de acompañamiento. Y pero actualmente sí. Será una irresponsabilidad si tú o uno, al darse cuenta de los miedos, de las heridas, no va a terapia. Sería realmente irresponsable. Ujú. Empieza por la acción personal, pero esta acción personal se va reflejando evidentemente en las acciones y decisiones que tomamos día con día en la cotidianidad y con la gente que convivimos. Es decir, ya soy muy espiritualidad, pero engaño a mi esposa, ya soy muy espiritualidad, pero pero golpeo a mis hijos, soy muy espiritualidad, pero hago todo lo contrario a lo que realmente se me invita, algo no está funcionando. San Juan de la Cruz decía una frase que me gusta mucho y es: el que ama no cansa ni se cansa. Ok. Y puede sonar muy soberbio, muy, muy, muy elevado, ¿no? El que ama no cansa ni se cansa. Cuando el amor proviene de Dios mismo y nuestras obras realmente sabemos que son sostenidas por Dios y que nuestra relación con Dios se ve fortalecida día con día, debemos estar bien. Y no como algo mágico, sino como una actividad de trabajo constante. Si de repente en el trato con mis feligreses, en el trato con la gente, me voy agotando, me voy cansando, la pregunta sería: ¿quién se está relacionando? ¿Tú o tu Ujú. ego?
Porque si algo si nos está cansando algo, es que puede que haya algo que no está bien de nosotros. Si de repente tal feligrés me hace enojar, es porque te hace enojar. Puede que sí sea un hijo del maíz, eso es innegable. Pero Ujú. también puede ser una persona que con la que uno se está reflejando, con un tema que uno tiene que no ha resuelto. ¿De dónde viene ese cansancio? ¿Por qué no soltarlo más fácil? Y es ahí donde uno también tiene que reflexionar desde dónde viene lo suyo, si desde el ego, desde la vanidad, desde la soberbia o desde el servicio genuino. Y es ahí donde se vuelve también muy complicado. Complicadísimo, porque, bueno, este episodio se estrenó en Cuaresma. eh, y sobre todo en tiempos de Cuaresma, en esta estación cuaresmal, siempre se nos hace hincapié en eso. Inclusive en miércoles de ceniza, como hace rato comentabas, este, Jesús nos recuerda esa parte importante. O sea, el ego no te debe de ganar. O sea, sí es importante el ego, porque hay un ego sano, Claro, ¿no? claro. Pero el ego que ya se pasa del límite sano, ya te lleva ahora a centrar el mundo y la vida en ti misma, ¿no? Pierdes ese concepto incluso del prójimo. Y hay la necesidad de resguardarlo, ¿no? A mí siempre me ha hecho mucho eco esa expresión de Jesús del Evangelio que se trató precisamente en este miércoles de ceniza, eh, que siempre se usa, pero el de cuando quieras orar, vete a lo secreto. Tu Padre que está en lo secreto, ahí te va a dar tu recompensa. Ahí te va a dar respuesta inclusive, porque la recompensa es, incluso por favor no lo malentiendan, porque cuando se habla de recompensa, se habla de que Jesús, o sea, te va a dar respuesta a lo que tú necesitas, no tanto incluso lo que tú quieres, porque esa parte igual yo a mis feligreses siempre se lo he querido hacer mucho hincapié y soy muy repetitivo en esa realidad, ¿no? Dios no nos va a responder y no nos va a dar respuesta de acuerdo muchas veces a lo que nosotros queremos, sino a lo que verdaderamente necesitamos. Y esa es la parte que nos cuesta mucho porque nos centramos tanto en nuestro ego que perdemos esa incluso capacidad de renunciar a lo que yo quería, a lo que yo necesito, ¿no? Quiero nada más para ejemplificar esto, sin abusar del micrófono, pero me acuerdo de un feligrés de San Marcos, que en paz descanse, que lo acompañé durante toda la pandemia, quedó muy afectado de sus pulmones, de hecho terminó falleciendo por todo lo lastimado que quedó, ¿no? Ujú. Entonces, es una historia muy fuerte, pero me voy a enfocar en lo último. Ya cada día iba deteriorándose más, cada semana, cada semana, cada semana. Y un día esta persona me dice, padre, Dios me va a curar. Y tengo que aceptarlo, y me da vergüenza aceptarlo, pero dije, pobre hombre, ya está alucinando, ¿no? O sea, creo que no ha entendido que pues esto ya es el final. Y me vuelve a decir, aunque usted no me crea, Dios me va a curar. Yo dije, pues sí, si usted lo cree, está bien, ¿no? Yo quién era ya para discutir en ese momento. Pero de repente el Señor se me queda viendo y me dice, o me cura aquí en esta tierra para que pueda vivir bien, o me lleva a su reino y me cura ya en el cielo. Pero ya sea aquí o ya sea allá, Dios me va a curar. Cuando dijo esto, me dio una tapada de boca. Okay. Esa espiritualidad solo se llega a través ya de la propia reflexión honesta y confiando en este Dios que lo trasciende todo. Dios me va a curar o aquí o allá, Ujú. pero Dios me va a curar. Cuando uno va al hospital, por eso es importante la espiritualidad. Padre, ore para que a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, a mi abuelita, quien sea, Dios le haga el milagro y se sane. ¿Cómo le explica a esa persona de que sea la vida o sea la muerte, Dios la va a sanar? Y que a veces la muerte es una sanación. Claro. Y es difícil y es fuerte, pero esa relación, ese entendimiento se va tomando, se va viviendo día con día, con una reflexión personal desde nuestra propia mortalidad. Por algo en miércoles de ceniza decimos, recuerda que eres polvo y a polvo volverás, porque ahí recordamos nuestra vulnerabilidad. La espiritualidad nos hace ser conscientes de que somos tierra, de que somos barro, que no lo sabemos todo y no lo podemos todo. Nos hace ser honestos porque eso nos permite también vivir una vida plena. Yo al otro le voy a dar lo que yo le pueda dar desde la honestidad, desde el amor, pero no le podré dar algo más que me exceda, porque entonces ya es insano. La espiritualidad nos hace libres y nos hace tomar límites desde el amor también. No. Entonces, eso no lo podemos olvidar. Yo me sé mortal y al saber mortal sé que Dios puede obrar desde aquí
o desde allá? ¿Aquí en esta vida o en la muerte? Dice San Pablo en la carta a los Romanos, porque ni lo de arriba ni lo de abajo, ni la muerte nos separará del amor que nos manifiesta en Cristo Jesús. Eso es espiritualidad, cuando soy capaz también de abrazar mi propia mortandad, saber que Dios es inmenso y que yo soy, suena feo, menso, soy medible, Sí. soy falible y soy mortal. La espiritualidad entonces nos va llenando de la esperanza de Dios desde nuestra mortalidad. Si la espiritualidad no se enraiza en la tierra, en lo real, en lo honesto, en la realidad, es mera especulación, es mera batalla medieval y es mera enajenación. Mi espiritualidad, si uno ve este programa y piensa, voy a aprender espiritualidad para elevarme, levitar, evitar la enfermedad y la muerte, temo decirles que eso no va a ser posible. Nos invita a vivir cada aspecto de esa vida vulnerable, frágil, desde la esperanza. Claro, excelente. Y nos hace ser más humanos como la fe, ¿no? Terminabas ahorita con esa expresión que yo decía hace rato, el fantasear, ¿no? Darle a la espiritualidad algo, una categoría extraordinaria, cuando la espiritualidad nos ayuda a mantener los piecitos sobre la tierra. Por eso necesitamos hoy en día, pues, profundizar esto, ¿no? Quitarle esas telarañas que tenemos de concepto de espiritualidad. Por eso era que me preocupaba y poder platicar ahora primero esta realidad, ¿qué es? ¿No? Porque la gente lo ha malentendido, tristemente, y lamentablemente lo propaga, ¿no? Y eso nos ha hecho también muy fantasiosos, muy fantásticos. Pensamos en cosas extraordinarias cuando es lo de San Agustín, ¿no? Que buscó 30 años a Dios en sectas, en grupos, hasta en herejías. Su mamá, Santa Mónica, está llora y llora y llora por él, ora y ora y ora por él, hasta que San Agustín se dio cuenta que todo lo que buscaba afuera lo tenía en él, ¿no? Incluso ahí sale ese hermoso himno de que yo te buscaba afuera y estabas dentro. La famosa frase de San Agustín, mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Exactamente. Y bueno, yo creo que es una excelente frase para terminar este episodio. Padre José, te agradezco de todo corazón esta oportunidad que has brindado a este espacio de Divina Humanidad, de este podcast, video podcast, para poder reflexionar este tema, ¿no? Y ya más adelante vamos a ver igual otros elementos también muy importantes. Te agradezco mucho, Padre. Espero que te hayas sentido cómodo en esta mesa de reflexión. No, muchas gracias, Padre. Agradezco a todos los que estén presentes y de verdad que ha sido una experiencia hermosa, retadora al ver toda la producción, pero muchas gracias, Padre. Bueno, gracias. Te agradezco mucho. Bueno, y mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas que están viendo este video, no solamente en el estreno, sino que lo ven de manera posterior. Espero que este tema que hoy hemos abordado con el Padre Josué sea de mucha importancia para ustedes, que les dé la oportunidad de reflexionar acerca de su vida espiritual también. ¿Cómo estamos? Incluso pensar qué concepto teníamos y qué tanto esta reflexión del día de hoy te ha ayudado a ti para que puedas cambiar ese chip sobre ese concepto que tienes acerca de la espiritualidad. Espero que sea de mucha ayuda este episodio. Y bueno, como les decía, compartan este video, denle clic a la campanita, suscríbanse al canal, ¿por qué no? Para que esta obra especial pues siga ayudando en sus reflexiones. Así que ojalá que sea de mucha ayuda para ustedes. Vuelvo a repetir, compartan el video, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita, ahí siempre se insiste en ello para que puedan tener ustedes la notificación por parte de YouTube cuando estrenamos un episodio nuevo aquí en Divina Humanidad. Así que agradezco de todo corazón que me permitas abrir tu espacio, tu tiempo para poder ver este episodio, este video y que te ayude muchísimo. Y bueno, no olviden esa frase con la cual termino siempre estos episodios, este espacio aquí en este video podcast, de siempre hay que tener una mirada positiva ante la adversidad. Un abrazo a todos y muchas bendiciones a ti, a tu hogar, a todo lo que hagas en tu vida. Nos vemos en el siguiente episodio.